Desde Opositajá hemos recibido muchas peticiones para que analicemos el supuesto práctico del examen del cuerpo de administrativo C1 que tuvo lugar el pasado 15 de marzo, ya que mucha gente coincide en que tuvo un cierto grado de dificultad. Vamos a verlo. Personalmente considero que ha sido un supuesto práctico un poco subido de tono para ser un cuerpo como el C1, que requiere un dominio medianamente profundo del temario, pero supuestos prácticos de este tipo no es novedad en las oposiciones de la Junta de Andalucía. Ya me da igual el cuerpo, tanto superiores como administrativos. Únicamente hay que echar la mirada atrás y ver convocatorias anteriores y nos vamos a encontrar supuestos de similar dificultad o incluso mayor. Ya que nos ponemos a hacer el supuesto práctico, vamos a hacerlo bien. Lo primero que debemos hacer es una primera lectura del enunciado para ponernos en contexto. Nos dice el supuesto que Antonio López, funcionario interino del Cuerpo A1 1100, durante un periodo de 3 años adquirió la condición de funcionario de carrera del Cuerpo A2 1100, tomando posesión el 3 de febrero de 2023, en los servicios centrales de la Consejería de Industria, Energía y Minas. En septiembre de 2024 participa en una convocatoria de provisión de un puesto de asesor técnico nivel 26 por el sistema de libre designación. Dicha convocatoria se publicó en Boja el lunes 2 de septiembre de 2024. Nos continúa diciendo el supuesto que Antonio es seleccionado para dicho puesto publicándose el nombramiento en Boja el lunes 30 de septiembre de 2024. Posteriormente, Antonio se presenta a la promoción interna para acceder al cuerpo A1 1100, superando el proceso selectivo y tomando posesión de dicho cuerpo el 11 de diciembre de 2026. El 26 de enero de 2027, Antonio es nombrado director general en la consejería donde había venido prestando su servicio desde que adquirió la condición de funcionario. Con esta primera lectura ya nos podemos hacer una idea de lo que va el supuesto, centrado en función pública, concretamente en la carrera administrativa de un funcionario, Antonio, que llega a ser director general en la consejería. Y podemos incluso deducir un poco por dónde van a ir los tiros con respecto a las preguntas. ¿Pasamos a leer ahora la primera pregunta? No. Lo que debemos hacer, para hacerlo bien, es realizar una segunda lectura más comprensiva y detallada del enunciado, subrayando las cuestiones que a priori podemos considerar que son importantes de cara a las posibles preguntas que nos vayamos a encontrar. El objetivo es que no se nos pase ningún dato importante. Nos dice el supuesto que Antonio López ha sido interino en el cuerpo A1 1100 durante 3 años, que ha adquirido la condición de funcionario de carrera en el cuerpo A2 1100 tomando posesión el 3 de febrero de 2023 en los servicios centrales de la Consejería de Industria, Energía y Minas. En septiembre de 2024 va a participar en una convocatoria de provisión de un puesto de asesor técnico de nivel 26 por el sistema de libre designación. Dicha convocatoria se publicó en Boja, concretamente el 2 de septiembre de 2024. Resulta que Antonio es seleccionado para dicho puesto, publicándose el nombramiento en Boja el 30 de septiembre de 2024. Pero ahí no queda la cosa, sino que Antonio decide presentarse a promoción interna para acceder al cuerpo A1 1100 del que fue interino. Y por lo que nos dice el supuesto, supera el proceso selectivo y toma posesión del cuerpo A1 el 11 de diciembre de 2026. Y como colofón de su carrera en la consejería, el 26 de enero de 2027 es nombrado nada menos que director general en esta consejería. Una vez realizada esta segunda lectura, donde hemos resaltado aquellos aspectos más importantes de la carrera administrativa de Antonio, ya sí podemos empezar a leer la primera pregunta. Pregunta 76. Nos dice que Antonio puede presentar su solicitud
de participación en la convocatoria para cubrir el puesto por el sistema de libre designación hasta, y nos da estas cuatro opciones: 16 de septiembre, 23 de septiembre, 15 de septiembre o 25 de septiembre de 2024. Estamos ante una simple pregunta de cómputo de plazo. No es complicada la pregunta, pero es evidente que debemos conocer cuál es el plazo de presentación de solicitudes en convocatoria de puestos de libre designación. Este plazo en concreto lo tenemos recogido en el artículo 128 de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía. Si nos vamos a nuestro temario, concretamente al tema de función pública, mini bloque 8, en la página número 4 tenemos recogido este artículo 128 que nos habla de la libre designación. Y con lo que respecta a la convocatoria y resolución, nos dice claramente que el plazo de presentación de solicitudes no podrá exceder de 10 días hábiles, que es el plazo que necesitamos saber en la pregunta. Además, este plazo va a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en Boja. Pues ya conocemos el plazo. Si nos vamos al supuesto práctico, ¿cuándo se publicó la convocatoria en Boja? Nos dice supuesto práctico que fue el 2 de septiembre de 2024. De modo que tenemos que contar 10 días a partir del día siguiente, 3 de septiembre, que es lo que nos marca la Ley de Función Pública. Vamos a utilizar un calendario para realizar el cómputo del plazo y de esta manera no vamos a tener duda alguna. Sabemos que se publicó la convocatoria en Boja el día 2. Nos dice además la ley que tenemos que contar a partir del día siguiente. Empezamos a contar, empezando el día 3, que es el día siguiente de su publicación en Boja. 1, 2, 3, 4, como son días hábiles, dejamos fuera el fin de semana. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El último día que tiene Antonio para presentar la solicitud es el 16 de septiembre de 2024, que precisamente es la opción A. Esa es la correcta a esta pregunta. Como hemos comentado, no es una pregunta complicada, pero es necesario saber el plazo que aparece en la Ley de Función Pública y hacer el cómputo. Pregunta 77. ¿Cuándo podría cesar Antonio en su puesto de origen para tomar posesión en el puesto de libre designación? Y las posibles opciones que nos dan son el 30 de septiembre, obligatoriamente el 2 de octubre, el 1 de octubre o el 4 de octubre de 2024. Estamos ante otra pregunta de plazo. En este caso tenemos que saber cuál es el plazo para la toma de posición en el nuevo puesto de libre designación. Este plazo no aparece recogido en la nueva Ley de Función Pública, de modo que tenemos que recurrir al decreto 2 de 2002, que actualmente está derogado, pero a fecha de convocatoria no lo estaba y era de aplicación. No obstante, en el nuevo reglamento el plazo sigue siendo el mismo. Como hemos comentado, tenemos que recurrir al decreto 2 de 2002 en su artículo 65, que nos habla de la toma de posesión de los puestos de libre designación, que nos dice claramente que el régimen de toma de posesión del nuevo destino se regirá por lo dispuesto en los casos de concurso. Esto nos remite al artículo 51, donde aparece recogido los plazos y cese de la toma de posesión en los concursos. Y nos dice que el cese del funcionario en el anterior destino deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en Boja. ¿Cuándo se publicó la resolución en Boja?
Si nos vamos al supuesto práctico, la resolución se publicó en Boja el día 30 de septiembre de 2024. Si nos cogemos un calendario, señalamos que el 30 de septiembre es cuando se publicó en Boja, tenemos 3 días para cesar. Tenemos el 1, el 2 o el 3. De modo que Antonio tiene para cesar estos 3 días, 1, 2 o 3 de octubre. Si nos vamos a la pregunta, la única opción posible es la C. El 30 de septiembre no puede ser, porque es el día de publicación. Obligatoriamente el 2 de octubre no puede ser, porque está obligando solo a ese día. Y el 1 y el 3, que no puede, sí puede, tiene 3 días. El día 4 ya nos salimos, el día 4 no puede ser. Tiene como máximo hasta el día 3. De modo que la única respuesta posible es la C, el 1 de octubre de 2024. Consideramos que tampoco es una pregunta complicada. Si conoces el plazo y sabes que empieza a contar a partir del día siguiente, en este caso el 30 es cuando se publicó la convocatoria, empieza a contar a partir del día 1. Y sabemos que tenemos 3 días para cesar. Pregunta 78. ¿En qué fecha deberá producirse la toma de posesión en el puesto de asesor técnico? Para dar respuesta a esta pregunta, también nos tenemos que ir al artículo 51 del decreto 2 de 2002, que nos dice claramente, en dicho artículo, que la toma de posesión deberá formalizarse con efecto administrativo el día siguiente a del cese en el destino anterior. Si nos vamos a la pregunta del examen, sabemos que el día de toma de posición va a depender del día del cese, porque es al día siguiente. Tenemos que conocer cuándo cesó Antonio. Por lo tanto, la A no puede ser y la D tampoco. ¿Por qué? Porque en esa respuesta no nos dice cuándo cesó y tenemos que saberlo, ¿vale? La C tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el cese se produjo el día 6. Recordamos de la pregunta anterior, ¿cuál era el día máximo en el que podía cesar? El día 3. Y aquí nos está diciendo el día 6. Por lo tanto, no puede ser. La única respuesta válida, correcta, es la B. ¿Por qué? Porque va a tomar posesión el día 4 de octubre de 2024, un día después del cese que se produjo el día 3. Que es posible. Recordemos que tenía 3 días para cesar. O bien el 1 de octubre, o bien el 2 de octubre, o bien el 3 de octubre, que es la que nos dice, el día que nos dice la opción B. Teniendo en cuenta y sabiendo que el día de toma de posición depende del día del cese de Antonio, no vemos mayor problema en esta pregunta. Pregunta 79. Nos dice que según el artículo 87.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, Antonio, al ser nombrado director general, quedaría en la siguiente situación administrativa y no habla de comisión de servicios, servicios especiales, excedencia voluntaria por interés particular o servicio en otras administraciones públicas. Consideramos esta pregunta sencilla, básica. Para nada es una pregunta rebuscada. Simplemente nos tenemos que ir al artículo 87 del TREBET, donde nos aparece recogido todos los casos donde un funcionario podrá ser declarado en servicios especiales. Y entre ellos tenemos la tercera opción, que es aquellas personas, aquellos funcionarios nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades dependientes de las administraciones públicas que sean asimilados a altos cargos. Y aquí entraría nuestro amigo Antonio como director general, porque director general es un alto
cargos dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta 79 es claramente la B, servicios especiales. Pregunta 80. Nos dice esta pregunta que en el supuesto de que Antonio cesara en el cargo de director general, transcurridos 2 años, y decidiera solicitar el reingreso al servicio activo, según el artículo 24 de la Ley 3 de 2005 de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, le correspondería hasta que se incorpore al servicio activo una asignación económica X. Reconocemos que esta pregunta en concreto es una pregunta muy rebuscada para un cuerpo C1, porque estamos hablando de la Ley 3 de 2005 de incompatibilidades. Nosotros la tenemos recogida en el tema 7 del temario porque viendo cómo ha ido sucediendo las últimas convocatorias donde se han hecho preguntas muy rebuscadas, decidimos en su momento incluir la ley de incompatibilidades en el tema 7. De hecho, la respuesta la tenemos que buscar en uno de los últimos artículos de la ley de incompatibilidades. Nos vamos a nuestro tema 7, incompatibilidades. Al final del tema tenemos la asignación económica y nos dice claramente la ley de incompatibilidades que al cesar el cargo tendrán derecho a una asignación económica temporal los ex altos cargos de una mensualidad de las retribuciones del cargo en el que cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de 3 mensualidades y un máximo de 12. Es muy importante tener en cuenta que el mínimo es 3 mensualidades. Y nos vamos a nuestra pregunta. Nos dice que Antonio va a cesar en el cargo de director general transcurridos 2 años. Según nos dice la ley de incompatibilidades, es una mensualidad por cada año, con un mínimo de 3 mensualidades. Claro, si estamos hablando de 2 años, serían 2 mensualidades. No, no es correcto, porque el mínimo, según nos dice la ley, es 3. Por eso la respuesta correcta es la A, temporal de 3 mensualidades. Porque aunque ha estado 2 años, el mínimo, tal y como nos marca la ley de incompatibilidades, son 3 mensualidades. Y no 2, que es lo que nos dice la opción B. Volvemos a insistir que esta pregunta es complicada, muy rebuscada y que solo llegarán a aquellas personas que han decidido indagar en la legislación andaluza. Pregunta 81. Nos dice que Antonio, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando presenta su solicitud de consolidación de grado, lo haría y nos dan estas 4 opciones que tenemos en pantalla. Esta pregunta es básica de la Ley 39, una ley que tenemos que sabérnosla muy bien, no en esta oposición, sino en cualquier oposición. Simplemente, para saber cuál es la respuesta correcta, nos tenemos que ir a ese artículo 14 de la Ley 39. Este artículo 14 nos recoge los derechos y obligaciones de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Y nos dice expresamente que en todo caso estarán obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones públicas para cualquier trámite de un procedimiento administrativo varias personas, entre ellas los empleados públicos de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público, en la forma en que determine cada administración reglamentariamente. Es casi como decir blanco y en botella. Está claro que los empleados de las administraciones públicas, los funcionarios, están obligados a relacionarse con medios electrónicos. Así nos lo especifica claramente este artículo 14 de la Ley 39 de 2015.
De modo que la respuesta correcta, sin lugar a duda, es la A. Nuestro amigo funcionario Antonio está obligado a realizar dicho trámite obligatoriamente a través de medios electrónicos y no en la oficina de asistencia, de forma presencial o a través de oficinas de correo. Repetimos que esta pregunta es sencilla, básica de la Ley 39, para nada es rebuscada de la propia Ley 39. Simplemente no habla del artículo 14. Un artículo que es de los más básicos de la Ley 39. Continuamos con el supuesto. Se nos añade un nuevo enunciado. Vamos a hacer una primera lectura. Nos dice que Antonio, durante el tiempo en el que presta sus servicios como asesor técnico en la Consejería de Industria, Energía y Minas, tramita subvenciones para la instalación de sistemas térmicos renovables que, según las bases reguladoras de esta línea de subvenciones, son de concurrencia no competitiva. El importe de las subvenciones es del 50% de la inversión realizada hasta un máximo de 20.000 euros. Claramente vemos de lo que nos está hablando este enunciado, de una subvención, ¿vale?, que tramita Antonio. Como a mí me gusta hacer, una segunda lectura más detallada, donde subrayo, remarco aquellas cuestiones que son más relevantes con el objetivo de no perder ningún dato relevante. Antonio, durante el tiempo que presta servicio como asesor técnico en la Consejería de Industria, Energía y Minas, va a tramitar subvenciones de la instalación de sistemas térmicos renovables, que según las bases reguladoras de la línea de subvenciones son de concurrencia no competitiva. El importe de las subvenciones va a ser del 50% de la inversión realizada, hasta un máximo de 20.000 euros. Pregunta 82. Nos dice que según el artículo 4.6 del Reglamento del Procedimiento de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282 de 2010, del 4 de mayo, dichas bases reguladoras habrán sido aprobadas y nos da las 4 opciones que vemos en pantalla. Podemos ver que esta pregunta, o consideramos que esta pregunta tampoco tiene mayor dificultad. Simplemente nos tenemos que ir al artículo 4.6 de este decreto 282 de 2010, por el que se regulan los procedimientos de concesión de subvenciones aquí en la Junta de Andalucía. De modo que si nos vamos al tema 21 del tema de subvenciones, concretamente al PDF donde tenemos recogido este decreto, nos dice claramente que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden del titular de la consejería correspondiente o decreto del Consejo de Gobierno y serán publicadas en BOJ. Teniendo esto en cuenta, la única respuesta correcta a esta pregunta es la B, porque es la que nos aparece recogida por orden de la persona titular, en este caso de la Consejería de Industria, Energía y Minas, o en su caso mediante decreto del Consejo de Gobierno. Es evidente que la A no es correcta porque te está indicando únicamente el decreto del Consejo de Gobierno, además en todo caso, y eso es erróneo según lo que nos está diciendo el decreto de concesión de subvenciones. La C tampoco, porque en todo caso te está diciendo que únicamente es por orden de la persona titular de la consejería respectiva, dejando fuera al Consejo de Gobierno, por lo tanto también es errónea. Y por último, la D tampoco es correcta, porque te está diciendo mediante orden del titular de otra consejería, que es la consejería concretamente Hacienda. Y no, no es así, tiene que ser, según lo que nos dice este decreto 282, pueden ser aprobadas bien por orden del titular de la consejería correspondiente, en este caso la Consejería de Industria, Energía y Minas, o en su caso mediante decreto del Consejo de Gobierno. Básicamente podemos decir que es una pregunta cuya respuesta aparece prácticamente de forma literal recogida en el decreto 282 de 2010. Pregunta 83. Teniendo en cuenta la convocatoria de concesión de dicho tipo de subvenciones, para el año 2023 establecía como último día
como último día de plazo para la presentación de solicitudes el 31 de mayo, según el artículo 120 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de marzo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea, será, y nos dan estas 4 opciones. En este caso, tenemos que conocer cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento de subvenciones. Para ello, nos vamos a ir al artículo 120 de la Ley General de Hacienda Pública, tal y como nos marca el enunciado de la pregunta. Este artículo 120, dedicado al procedimiento de concesión, nos dice que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o venga previsto en la normativa de la Unión Europea. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que en el enunciado nos dice claramente que el último día de plazo para la presentación de solicitudes es el 31 de mayo, tenemos que hacer un cómputo de 6 meses. Si nos vamos a un calendario, el 31 de mayo es el último día para presentación, de modo que tenemos que contar a partir de ahí 6 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Teniendo en cuenta este cómputo, la única respuesta correcta es la C, el 30 de noviembre de 2023, que será el último día para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión de subvención. Todo lo que he comentado hasta ahora sería el caso de una subvención de concurrencia competitiva. Pero tenemos un problema, y es que el enunciado nos dice que es una subvención de concurrencia no competitiva. La referencia al último día de plazo para presentar las solicitudes se aplica para los supuestos de concurrencia competitiva, que es lo que hemos hecho, hacer ese cómputo de 6 meses a partir del último día de presentación de las solicitudes, que es el 31 de mayo. Pero claro, en las subvenciones de concurrencia no competitiva, el plazo de 6 meses debe computarse desde la fecha de entrada en registro del órgano competente, dato que no se facilita ni en el supuesto ni en la propia pregunta. Y al no saber la fecha de entrada que tuvo la solicitud, no podemos hacer el cómputo de los 6 meses. En mi opinión, esta pregunta es nula, porque estamos ante una subvención de concurrencia no competitiva y no conocemos la fecha de entrada de la solicitud. Y por tanto no podemos computar, no podemos hacer el cómputo de los 6 meses. No obstante, esto ya depende de la comisión el que anule o no la pregunta. Decir que para que una comisión anule o modifique una pregunta tiene que verlo muy claro y además tiene que haber muchas impugnaciones. Si esta pregunta es impugnada por una o dos personas, la comisión seguramente no cambiará nada. Pero si es impugnada por muchas personas, es probable que modifique o anule la pregunta. Pregunta 84. Según el artículo 9.1 del Reglamento de Procedimiento de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282 de 2010 del 4 de mayo, la cuantía máxima de la subvención se concretará en... Volvemos al Decreto 282 de 2010 y tal como nos dice el enunciado de la pregunta, nos vamos al artículo 9, que nos dice concretamente este artículo en relación con la cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables, que las bases reguladoras concretarán el porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación con el presupuesto total de las actividades subvencionadas y la cuantía máxima de la subvención.
o importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total. Aquí tenemos la respuesta correcta, o mejor dicho, la respuesta que estamos buscando. Teniendo esto en cuenta, la respuesta correcta a la pregunta es la B, las bases reguladoras de la subvención, tal y como nos dice el artículo 9 del decreto 282 de 2010. Consideramos que esta pregunta 84 es bastante sencilla y la identificamos con facilidad en el decreto 282. Pregunta 85. Nos dice que según el artículo 9.1 de la Orden 6 de abril de 2018, por el que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y su agencia administrativa y de régimen especial, los créditos presupuestarios a los que se imputa la financiación de esta subvención se contendrán en, y nos dan estas cuatro opciones: la base reguladora, la resolución de la concesión, la convocatoria o el documento contable A. Es de reconocer que esta pregunta es bastante rebuscada en cuanto a subvenciones, porque hace referencia a la Orden 6 de abril de 2018. Una orden muy específica que regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones. Nosotros la tenemos contenida, esta orden, en el tema de subvenciones en el último apartado, donde nos dice que el procedimiento de régimen de concurrencia no competitiva le será aplicable todas las normas de concurrencia competitiva en relación con el gasto. Si subimos, nos vamos al procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, nos dice claramente esta orden que las convocatorias contendrán necesariamente los créditos presupuestarios que financien las subvenciones convocadas. En base a esto, podemos afirmar que la respuesta correcta a la pregunta es la C, la convocatoria. Vuelvo a repetir que es una pregunta muy rebuscada, muy específica, no es propia de un cuerpo C1, es más de cuerpos superiores, pero como vemos, nos pueden aparecer. Continuamos con el supuesto y no aparece un nuevo enunciado. Nos dice que uno de los solicitantes propuestos provisionalmente para la adjudicación de dicha subvención, el señor Pedro Pérez, presentó en su día una solicitud para la instalación de un sistema térmico renovable, acompañada de un presupuesto con un importe total de 20.000 euros. Iniciada la tramitación, se le hace un pago anticipado del 50%. Vemos que continuamos con el tema de la subvención. En este caso, se nos presenta un caso concreto, el de Pedro Pérez, que presentó en su día una solicitud para la instalación de un sistema térmico renovable acompañada de un presupuesto con un importe total de 20.000 euros. Iniciada la tramitación, se le hace un pago anticipado del 50%. Pregunta 86. Nos dice esta pregunta que cuando se le hizo al señor Pérez el pago anticipado, el órgano gestor competente realizó la siguiente propuesta de documento contable. Y nos dan como opciones el documento O, el documento OJ, el documento DO o ninguna de las anteriores es correcta. Estamos hablando de un pago en firme con justificación diferida por el anticipo del 50%. Y en este caso, según la Orden 9 de febrero de 2015 de Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía, en su artículo 24, donde se recogen las propuestas y documentos contables de obligación sujeta a justificación posterior, según este artículo, en este caso de una subvención donde se anticipa el 50%, se debe emitir un documento contable, el documento OJ, que es uno de los documentos contables que indica que el pago está sujeto a justificación. En base a esto, la respuesta correcta a la pregunta es la opción B, documento OJ. Estamos ante una pregunta que no es complicada, pero es evidente que necesitas conocer la orden de contabilidad de la Junta de Andalucía, así como las propuestas y documentos contables que existen. Pregunta 87.
Finalizado el plazo de justificación de la inversión, el señor Pérez presenta una factura de 18.000 euros. En dicho momento, el órgano gestor realizará las siguientes propuestas de documentos contables. En esta pregunta estamos elevando la dificultad en relación con las propuestas de los documentos contables. Pero no es complicado. Recordemos que estamos ante un pago en firme con justificación diferida por el anticipo del 50%. Al aportar un presupuesto de 20.000 euros y siendo la subvención del 50%, el importe de la misma es de 10.000 euros. Al realizar un anticipo del 50%, este primer pago se realizará por un importe total de 5.000 euros mediante un documento OJ, que es precisamente la respuesta correcta a la pregunta anterior. Tras la fase de justificación, la factura definitiva es de 18.000 euros, quedando la subvención en el 50% de la factura, es decir, 9.000 euros. Por lo que con dicha factura se justifica el pago anticipado del 50% emitiéndose un J de 5.000 euros y se paga en firme el resto de la subvención, es decir, con un documento O de 4.000 euros. Es por ello que la respuesta correcta es la A. Un documento J de 5.000 euros, que fue el anticipo, y un documento O, que es lo que queda por pagarle, con 4.000 euros, hasta llegar a los 9.000 euros, que era el 50% de lo que se le podía subvencionar. Pregunta 88. Según el artículo 30.2 de la Ley 38 de 2007, del 17 de noviembre, General de Subvenciones, el plazo que el señor Pérez tiene para presentar la justificación de la inversión subvencionada sería, estamos hablando en este caso, de la Ley General de Subvenciones, una ley que es básica y que no debemos estudiar. Si nos vamos a su artículo 30, donde se recoge la justificación de las subvenciones públicas, nos dice expresamente que a falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta justificativa deberá incluir la actividad realizada financiada, el coste de las actividades, el desglose de los gastos incluidos y la presentación se realizará como máximo en el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo para realización de la actividad. En base a lo que nos dice este artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, la respuesta correcta únicamente puede ser la D. A falta de previsión de las bases reguladoras, como máximo 3 meses desde la finalización del plazo de la realización de la actividad. Estamos, pues, ante una pregunta relativamente fácil y literal de la Ley General de Subvenciones. Pregunta 89. Nos dice que el señor Pérez obtuvo otra subvención pública para financiar la instalación del mencionado sistema renovable, resolución favorable que le fue notificada con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, tramitada por la Consejería de Industria, Emergencia y Minas. Según el título 4 de la Ley 38/2003 del 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿incurrió el señor Pérez en algún tipo de infracción? Pues sí que el señor Pérez incurrió en una infracción. ¿En cuál? Si nos vamos a la Ley General de Subvenciones, en su apartado de tipificación de infracciones, en faltas graves, recoge expresamente no comunicar al órgano concedente o entidad colaboradora la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad. En base a esto, podemos afirmar claramente que la respuesta correcta es la B. El señor Pérez sí incurrió en una infracción grave y así está tipificada como tal en la Ley General de Subvenciones. En nuestra opinión, esta pregunta es aceptable porque simplemente te tienes que saber los tipos de infracciones que existen en materia de subvenciones para diferenciar cuáles son las leves, las graves y las muy graves. Porque como hemos visto, son perfectamente preguntables. Continuamos con el supuesto.
A continuación nos aparece un pequeño enunciado que nos aporta poca información. Simplemente nos dice que durante el tiempo en el que Antonio estuvo tramitando subvenciones relativas a los sistemas térmicos renovables, se recibieron en la consejería 25 solicitudes. Observamos que este enunciado nos aporta muy poca información. Pregunta 90. Nos dice que la solicitud del señor X se ha recibido por registro, careciendo de firma del interesado, así como acreditación de la autenticidad de su voluntad, expresada por cualquier medio. Ante esta situación, según el artículo 68 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas, Antonio debería. Nos encontramos ante otra pregunta de la Ley 39, a mi parecer, sencilla. Para empezar, si no hemos estudiado bien la Ley 39, deberíamos saber que las solicitudes deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a su contenido. Estoy haciendo referencia concretamente al artículo 66 de la Ley 39, que nos recoge cuál tiene que ser el contenido de las solicitudes. Nos dice la Ley 39 que el contenido de las solicitudes debe incluir nombre y apellidos del interesado, identificación del medio electrónico, hechos, razones y petición, lugar y fecha, firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Que es justamente la carencia que tiene la solicitud del señor X. ¿Cómo debe proceder en estos casos Antonio? Pues bien, en estos casos, Antonio debe proceder según lo que marca el artículo 68 de la Ley 39, que nos dice expresamente: si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. Teniendo en cuenta lo que nos dice el artículo 68 de la Ley 39, la respuesta correcta a la pregunta 90 es la A. Antonio debería requerir al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane la solicitud. Pregunta 91. Nos dice que Antonio recibe una solicitud que fue presentada en la Oficina de Asistencia en materia de registro de la Delegación Territorial de la Consejería en Granada y que, consultando el artículo 21 de la Ley 39, el plazo que tiene para comunicar el inicio de la tramitación es... Continuamos con la Ley 39. En este caso se nos está pidiendo otro plazo, que es el plazo que se tiene para comunicar el inicio de la tramitación. Si nos vamos al artículo 21 de la Ley 39, tal y como nos especifica el enunciado, que es un artículo donde se recoge la obligación de resolver, nos dice claramente que en todo caso las administraciones públicas informarán al interesado del plazo máximo establecido para la resolución del procedimiento y para la notificación de los actos que le pongan término. También se le informará de los efectos que pueda producir el silencio administrativo y que esta mención se incluirá en la notificación o publicación de acuerdo de inicio de oficio o la comunicación dirigida al interesado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la administración u organismo competente para su tramitación. En base a este artículo, la respuesta correcta a la pregunta 91 es la C. 10 días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro de la consejería, por ser el órgano competente para su tramitación. Recordemos, quien tramita la subvención no es la delegación territorial, sino la consejería. Por eso la correcta es la C y no es la B. Observamos que llevamos ya algunos plazos de la Ley 39. Es algo básico. Nos tenemos que saber muy bien todos los plazos de la Ley 39, porque con mucha probabilidad nos lo van a preguntar.
Artículo 92. En el caso de la solicitud del señor Z, Antonio elabora la propuesta de resolución favorable, según el artículo 3 del decreto 90-1993 del 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados órganos de las consejerías y organismos autónomos adscritos a la Junta de Andalucía. Dicha propuesta la firma. Hablamos de un decreto ya antiguo, del año 93, y que todavía sigue vigente. Pues bien, según este decreto, son funciones de los servicios elaborar la propuesta de los actos administrativos del inmediato órgano superior. De modo que, teniendo en cuenta este decreto, quien firma la propuesta de resolución favorable va a ser el jefe de servicio que tramita esta línea de ayuda. De modo que la respuesta correcta es la B. Personalmente no considero esta pregunta rebuscada, porque se basa en un decreto que es básico conocer, ya que recoge las funciones de los servicios, secciones y negociados de los órganos adscritos a la Junta de Andalucía. Pregunta 93. Otra de las solicitudes del señor I es presentada de forma manuscrita sin utilizar el modelo específico de presentación de solicitudes expresamente establecido para la solicitud de las ayudas. Según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, volvemos otra vez a la Ley 39. Estamos ante una pregunta muy clara y también básica que debemos conocer. Estamos haciendo alusión a la obligación o no de utilizar modelos específicos. Si nos vamos a la Ley 39, en su artículo 66, nos dice claramente que cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca modelos específicos de presentación de solicitudes, esto será de uso obligatorio por los interesados. En base a este artículo y a lo que nos dice el enunciado de la pregunta, la única respuesta correcta es la C, que nos dice que es obligatorio usar el modelo expresamente establecido. Continuamos con el supuesto práctico y nos encontramos un nuevo enunciado que nos dice que desde hace algunos años Antonio viene solicitando la ayuda de acción social destinada a personas con discapacidad para compensar los gastos ocasionados por la atención especializada de la discapacidad intelectual de su hijo. No nos aporta mucha información, básicamente que Antonio viene solicitando desde hace varios años una ayuda de acción social. Pregunta 94. Tras su última solicitud, recibe un requerimiento para que aporte el libro de familia para justificar la afiliación, según el artículo 28.3 de la Ley 39/2015. ¿Cómo debería actuar Antonio? Volvemos una vez más a la Ley 39, concretamente a su artículo 28. Según este artículo 28 de la Ley 39, donde se recogen los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, nos indica expresamente que los interesados van a tener derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. En base a lo que nos dice este artículo y al enunciado, la respuesta correcta es la A. Antonio no tiene que aportar dicho documento por haberlo hecho en solicitud del año anterior, y así lo va a indicar en su escrito de contestación. Porque una cuestión muy importante, Antonio tiene que contestar, porque si no contesta al escrito, la administración va a entender que desiste de su solicitud. Por eso la C no es correcta. De igual modo, son incorrectas la opción B y la D. Esta pregunta, al igual que las anteriores relacionadas con la Ley 39, es básica, tenemos que conocerla. En realidad, cualquier pregunta que nos hagan de la Ley 39 tenemos que saberla, porque es una ley que es básica en nuestra oposición. Continuamos con el supuesto práctico y vemos un nuevo enunciado que tiene toda la pinta de que vamos a cambiar de tercio. Vamos a hacer una primera lectura para ponernos en contexto. Nos dice que Julia trabaja como asesora técnica en el servicio de contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo.
La consejería va a licitar un contrato financiado parcialmente por el fondo Next Generation de la Unión Europea, denominado Suministro e instalación de baterías estacionarias en edificios de la Junta de Andalucía, con criterios de sostenibilidad. Y nos aparece ahí un código. Dice, estas baterías servirán para almacenar los excedentes de autoproducción solar cuando las placas fotovoltaicas y las cubiertas generen más energía de la necesaria para el funcionamiento de los edificios. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 5 meses y un valor estimado de 220.000 euros y se adjudicará por el procedimiento abierto. Julia es la funcionaria responsable de tramitar este expediente de contratación. Nos podemos hacer una idea de, de este enunciado que nos metemos en tema de contratación pública. Vamos a volver a leerlo para que no nos dejemos ningún dato importante y resaltar todo aquello que consideremos relevante. Julia, que es la que va a trabajar como asesora técnica en el servicio de contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, y esta consejería va a licitar un contrato parcialmente financiado con el fondo Next Generation de la Unión Europea y que va a denominarse suministro e instalación de baterías estacionarias en edificios de la Junta de Andalucía, con criterios de sostenibilidad. Estas baterías servirán para almacenar los excedentes de autoproducción solar cuando las placas fotovoltaicas de las cubiertas generen más energía de la necesaria para el funcionamiento de los edificios. El contrato va a tener un plazo de ejecución importante de 5 meses y su valor estimado será de 220.000 euros. Y se adjudicará por un procedimiento abierto. Julia, la funcionaria, va a ser responsable de tramitar este expediente de contratación. Pregunta 95. Nos dice que con objeto de facilitar el acceso a la contratación pública de la empresa de economía social, le plantea a Julia la posibilidad de reservar el contrato a sociedades laborales y cooperativas sin ánimo de lucro, conforme a la disposición adicional 48 de la Ley 9 de 2007 del 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo. Y nos pregunta si sería posible. Nos encontramos ante una pregunta muy rebuscada y específica de la ley de contratos. De hecho, está localizada en la disposición adicional número 48. Esta es la única pregunta del supuesto práctico que no tengo recogida en el temario. Consideraba que no era necesario llegar a todas las disposiciones adicionales que tiene la ley de contratos, que son muchas. Pero como podemos observar, nos pueden preguntar cualquier cosa. Si nos vamos a esta disposición adicional, 48, nos dice la ley de contratos que sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, los órganos de contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación en los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud que enumera el anexo 4. Aquí está la clave para saber contestar a la pregunta. Teniendo en cuenta lo que nos dice esta disposición, podemos decir que la respuesta correcta a la pregunta es la A. ¿Es posible, por tanto, realizar la reserva que nos indica la pregunta? No es posible. ¿Por qué? Porque dicha reserva únicamente puede establecerse a los contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud. Como he comentado, es una pregunta muy rebuscada y es normal no llegar a ella. Pregunta 96. Una compañera de Julia le indica que la química de las baterías debería valorarse en el pliego de prescripciones técnicas, como un criterio de adjudicación, pues la batería LFP usa una mayor proporción de materiales abundantes y no tóxicos que las baterías NMC. Sin embargo, otro compañero le indica que si incluyera este criterio,
estaría incumpliendo el principio de no discriminación e igualdad de trato. A tenor del artículo 1.3 de la Ley de Contratos, el pliego de prescripciones técnicas, a pesar de que esta pregunta tiene un gran contenido, no es complicada. Si nos vamos a la Ley de Contratos, en su artículo 1 nos dice expresamente que en toda contratación pública se incorporarán criterios sociales y medioambientales de manera transversal y preceptiva, siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Esta es la clave. En base a lo que nos dice la Ley de Contratos en su artículo 1 y lo que nos dice el propio enunciado, podemos afirmar que la respuesta correcta es la C. El pliego de prescripciones técnicas debería incluir este criterio porque guarda relación con el objeto del contrato, con criterios de sostenibilidad. Está claro que los criterios de los que habla Julia son criterios medioambientales que guardan relación directa con el objeto del contrato. Pregunta 97. Asimismo, se decide dividir el contrato en 3 lotes, en función de la capacidad de las baterías, hasta 15 kWh, de 16 a 54 kWh y 55 kWh o más. Conforme al artículo 99.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, se considera oportuno limitar el número de lotes que puede adjudicarse a cada licitador. Y así se indica expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares y nos encontramos ante una pregunta aceptable, no es una pregunta rebuscada de contratación. Si nos vamos a la Ley de Contratos, en su artículo 99.4 se indica expresamente que las limitaciones en la división en lotes se van a recoger expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Teniendo esto en cuenta, la respuesta correcta, claramente, es la D. De modo que el límite en el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador quedará recogido expresamente tanto en el pliego de cláusulas administrativas particulares como en el anuncio de licitación, tal y como nos marca el artículo 99 de la Ley de Contratos. Pregunta 98. Nos dice que una de las proposiciones presentadas corresponde a la empresa Brigge Blanche Energy, que tiene su sede en Kortrijk, Bélgica. De acuerdo con el artículo 67.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, esta empresa tendrá capacidad para contratar con el sector público. En este caso, nos encontramos ante una pregunta un poco más elaborada, pero no es complicada. Si consultamos el artículo 67 de la Ley de Contratos del Sector Público, este nos recoge expresamente que las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán la capacidad para contratar con el sector público cuando se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Veréis, como Bélgica pertenece a la Unión Europea, le es de aplicación este artículo 67. En base a esto, la respuesta correcta a la pregunta es claramente la A. Si se encuentra habilitada para realizar esta prestación con arreglo a la legislación belga. Las opciones B y C son opciones aplicables a empresas que no pertenecen a la Unión Europea. Pero este no es el caso, porque Bélgica sí pertenece a la Unión Europea. Y evidentemente la D no es correcta porque la empresa tiene que estar habilitada para realizar esta prestación. Pregunta 99. Nos dice que una vez adjudicado el contrato, se recibe una transferencia de fondos de la Unión Europea destinada a la instalación de nuevas placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios de la Junta de Andalucía, por lo que se decide modificar el contrato para adquirir
un mayor número de baterías estacionarias. Según el artículo 205.2 de la Ley de Contrato del Sector Público, si no se han acordado otras modificaciones, ¿cuál será la cuantía máxima de modificación? ¿IVA excluido? Es evidente que para conocer la respuesta a esta pregunta tenemos que saber cómo y en qué términos se modifica un contrato. Si nos vamos al artículo 205 de la Ley de Contrato, este nos indica expresamente que las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares solo podrán realizarse en los siguientes supuestos. Primer supuesto, es necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los iniciales contratados, siempre y cuando el cambio del contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico y que la modificación del contrato no exceda, aislada o conjuntamente, con otras modificaciones del 50% del precio inicial, IVA excluido. Aquí hay una cuestión curiosa. El 50%, que es el dato que nos interesa, se hace sobre el precio inicial del contrato. ¿Y cuál es el precio inicial de nuestro contrato, el del supuesto práctico? Pues resulta que no lo sabemos, porque el único dato que nos da el supuesto práctico es el valor estimado. En ningún momento del supuesto se habla del precio del contrato, únicamente tenemos el valor estimado, que son 220.000 euros. Pues bien, el 50% de 220.000 euros son 110.000 euros. De modo que la respuesta correcta, según ese cálculo, es la D, 110.000 euros. Aunque el cálculo solo lo hemos hecho con el valor estimado, ya que el precio inicial del contrato no lo sabemos, no lo especifica el supuesto práctico. Como solo tenemos como dato el valor estimado, hacemos el cálculo con ese dato, el 50% de 220.000 euros, que son 110.000 euros. No considero que sea una pregunta rebuscada, simplemente hay que saberse cómo y en qué términos se puede modificar un contrato. Pregunta 100. Y conforme al artículo 206 de la Ley de Contrato, ¿cuál será la cuantía máxima de la modificación IVA excluido si se pretende que sea obligatoria para los contratistas? En este caso, si nos vamos al artículo 206 de la Ley de Contrato, nos dice claramente que las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislado o conjuntamente, una alteración que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. De manera que el porcentaje que necesitamos saber para dar respuesta a la pregunta es el 20% del precio inicial del contrato. Recordemos que no sabemos cuál es el precio inicial, únicamente sabemos cuál es el valor estimado, que evidentemente volveremos a coger ese valor. Por tanto, el 20% de 220.000 euros, que es el valor estimado, son 44.000 euros, siendo la B la respuesta correcta. Al igual que la anterior, nos encontramos ante una pregunta que no es complicada en relación con la modificación de los contratos. Preguntas de reserva. Comenzamos con la pregunta 155, que nos dice que teniendo en cuenta el puesto obtenido de libre designación por Antonio López, que era de doble adscripción A1 a 2, ¿en qué fecha consolidará el nivel 26? Estamos ante un caso de consolidación de grado compuesto de doble adscripción. Para mí, sin duda, es la pregunta más complicada del supuesto práctico. Y creo que no es acorde para un cuerpo C1. Pero está claro que pueden llegar a este nivel de dificultad. Vamos a intentar explicarlo. Para empezar, Antonio va a consolidar el nivel 18 a los 2 años de tomar posición en el A2.
Recordemos que toma posición en este cuerpo A2 el 2 de febrero de 2023, de modo que tendrá consolidado el nivel base de la 2, es decir, el 18, el 2 de febrero de 2025, 2 años más tarde. Resulta que nuestro amigo Antonio participa en una convocatoria de libre designación de un puesto de nivel 26, de la que es seleccionado y toma posesión de este puesto de nivel 26 el 4 de octubre de 2024. A esa fecha se encontraba consolidando el nivel 18 de la 2. Tengamos en cuenta una cosa, el puesto de libre designación que adquiere por libre designación, como os he dicho, es de doble adscripción A1, A2. Una vez que Antonio está en el nivel 26, puede solicitar pedir consolidación del nivel 20 a los 2 años de estar en ese nivel 26. Es decir, que consolidaría el nivel 20 el 4 de octubre de 2026. O puede no solicitarlo, ya que de esa manera, como tiene pensado presentarse a la promoción interna de la 1, utilizar ese tiempo para consolidar cuando llegue a ser funcionario de carrera de la 1. El tiempo que está en ese puesto de libre designación puede utilizarlo para consolidar en una UN porque es de doble adscripción. Pues resulta que efectivamente se presenta a la promoción interna para la 1 con grado consolidado de nivel 18 y aprueba y toma posesión el 11 de diciembre de 2026. Al tomar posesión de ese nuevo puesto A1, se queda sin grado consolidado 18 o incluso el 20 si llegó a pedir la consolidación estando en el puesto de libre designación. ¿Por qué? Porque el 18 o el 20 no está dentro de los intervalos del nivel A1. Recordemos que la 1 va del 22 al 30. Y cuando aprueba el A1 se va a un puesto base de nivel 22. La cuestión que se plantea ahora es la siguiente. Por un lado, sabemos que estuvo de interino Antonio como A1 durante 3 años. O al ser ya funcionario de carrera de la 1, aquel tiempo que estuvo de interino puede usarlo para consolidar grado en este puesto A1. Por otro lado, el tiempo que ha estado en el puesto de libre designación hasta que es nombrado funcionario de carrera de la 1, como es de doble adscripción, le sirve también para consolidar grado. Por todo ello, Antonio, cuando toma posesión como funcionario de carrera A1, puede hacer uso de todos los años, incluidos los de interino, para consolidar grado. Desde que empezó a trabajar como interino de la 1 hasta que ha sacado la plaza como funcionario de carrera A1 han transcurrido 6 años. Si empieza con un nivel 22 de la 1 y tiene 6 años desempeñando puestos de la 1 como interino y el de doble adscripción del nivel 26, puede solicitar la consolidación de grado 26 el mismo día de toma de posesión de la 1, que justamente es el 11 de diciembre de 2026. Pero todo esto en el caso de que Antonio no fuera usado tiempo para consolidar el grado 20, pasados 2 años desde la toma de posesión del puesto de libre designación, lo cual podría haber hecho perfectamente, de modo que ya no podría emplear ese tiempo para consolidar el 26. Es decir, se quedaría igualmente sin grado consolidado, pero necesitaría 2 años más para lograr el nivel 26, lográndolo el 30 del 9 de 2028, fecha que no tenemos entre las posibles respuestas. Pero Antonio también podría no solo pedir la consolidación del 20, sino que también podría, una vez consolidado el 20, ese mismo día pedir el 22 aportando su tiempo de interino de la 1, de forma que la toma de posición de la 1 ya tendría el nivel 22 y por lo tanto en este caso no perdería el grado consolidado y necesitaría 2 años para consolidar el 24 y 2 más para el 26, logrando el 26 el 30 del 9 de 2030, fecha que tampoco aparece entre las posibles opciones. En base a todo lo comentado, la única opción que podría ser correcta es la C, la que hemos seleccionado. En caso de no haber consolidado nada y dejar todo su tiempo de servicio para consolidar el 26 una vez tomado posesión de la 1 como funcionario de carrera. Como os podréis imaginar, es un caso de consolidación de grado de lo más complejo, que requiere de unos conocimientos muy profundos del tema de consolidación de grado.
Simplemente considero que no procede hacer este tipo de preguntas en un cuerpo C1. Pregunta 156. A efectos de la adjudicación del contrato de suministro e instalación de baterías estacionarias, se opta por celebrar una subasta electrónica. De acuerdo con el artículo 143.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrá de transcurrir. En este caso nos encontramos ante un plazo algo rebuscado de la Ley de Contratos. Para ello nos tenemos que ir al artículo 143 de la Ley de Contratos, donde se recoge expresamente que los órganos de contratación que recurran a una subasta electrónica deberán indicarlo en el anuncio de licitación. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas y entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta habrá de transcurrir al menos 2 días hábiles, que es el plazo que nos interesa saber. Teniendo esto en cuenta, la respuesta correcta a la pregunta es la D. Al menos 2 días hábiles. Me reitero en lo que he comentado antes, que nos están pidiendo un plazo bastante rebuscado de la ley de contrato. Pregunta 157. Conforme al artículo 143.8 de la Ley de Contrato al Sector Público, a lo largo de la subasta podrá divulgarse la identidad de los licitadores que están participando en cada fase de la subasta. He de reconocer que esta pregunta también es rebuscada. Igualmente nos tenemos que ir al artículo 143 de la Ley de Contrato, que justamente lo que nos solicita la pregunta lo tenemos recogido en este pequeño cuadro, que nos dice que durante la subasta se podrá facilitar otros datos relativos a los precios o valores presentados por los restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego que rige la licitación, y anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente fase de subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad. Esto es lo que necesitamos para responder adecuadamente a la pregunta. De modo que, si volvemos a la pregunta, ¿podrá divulgarse la identidad de los licitadores que están participando en cada fase de la subasta? No, en ningún caso. Como he comentado, esta pregunta requiere un cierto nivel de profundidad en la ley de contrato. Con esta pregunta 157 de reserva, finalizamos este análisis del supuesto práctico del examen del cuerpo C1 que se celebró el pasado sábado. Consideramos que es un supuesto que se puede sacar, pero con bastante dificultad se va a poder lograr una alta nota, ya que nos hemos encontrado preguntas bastante rebuscadas, como la pregunta de la ley de incompatibilidades o la de la disposición adicional 48 de la ley de contrato. Por no mencionar la pregunta sobre subvenciones de concurrencia no competitiva o la pregunta de consolidación de grado, que más bien esta última se puede considerar de cuerpo superior. Pero como he comentado en alguna ocasión, es habitual encontrarnos este tipo de examen con esta dificultad en las convocatorias de la Junta de Andalucía. Es por ello que si se quiere obtener un buen resultado en una convocatoria, es necesario profundizar en la legislación de la Junta de Andalucía. Esperamos que con este vídeo os hayamos resuelto cualquier duda del supuesto práctico. Por nuestra parte, nada más. Para aquella gente que no lo haya conseguido en esta convocatoria, os animamos a que sigáis intentándolo, porque al final el que la sigue, la consigue. Tarde menos o tarde más,